Adelante. En materia de reparto de utilidades. El reparto de utilidades es un derecho constitucional que establece que las y los trabajadores tienen derecho a parte de las ganancias de las empresas. En la práctica, este derecho se había venido extinguiendo precisamente por figuras de subcontratación, de outsourcing o de insourcing. ¿Por qué? Porque se creaban, estaban las empresas que generaban las utilidades y habría empresas hermanas que tenían a los trabajadores y que no generaban utilidades y simplemente transferían a los trabajadores. Por tanto, no se repartía estas ganancias. Ahora, una vez publicada la ley, y al tener la obligación las empresas de reconocer a los trabajadores, también tendrán la obligación de repartir el 10% de las utilidades. Para poder generar un modelo que no genere distorsiones y tampoco discrecionalidad, se establecieron dos modalidades para realizar el reparto de utilidades. Una que es hasta 90 días, o el promedio de los últimos 3 años, lo que resulte más favorable al trabajador. Bajo este esquema, en ningún sector y ningún trabajador se vería afectado. Aquellos sectores, por poner algunos ejemplos, el acerero o el minero, que históricamente habían recibido por encima y minas que reciben 150 hasta 200 días, seguirán recibiendo lo mismo porque no les aplicará el límite de 90 días. Y aquellos trabajadores que no recibían nada o que recibían muy poco, aquí podemos ver el diagnóstico. Hoy en promedio se pagan 22 días, es decir, 7,300 pesos. Con la propuesta se incrementará a 57 días, es decir, 18,557 pesos, 2.6 veces más. Para hablar en específico del sector minero, que precisamente fue una de las preocupaciones que se expresaron en esta conferencia el día de ayer, en la industria minera en promedio, claro que hay minas que por tener mayores utilidades reparten más o menos, pero en promedio se pagan 93 días. Con la propuesta se seguirá pagando los 93 días. Pero hay otros sectores como la industria alimentaria, por poner algunos ejemplos, que hoy en promedio pagan 52 días y que con la propuesta pagarán 86. O la fabricación de maquinaria y equipo, que hoy pagan 60 días en promedio y con la propuesta pagarán en promedio 80 días. Es decir, en todos los sectores se ve un incremento y en aquellos que habían históricamente repartido o recibido mayor utilidad se respetarán esos montos. Finalmente, para concluir, señalar que por utilidades las empresas habían repartido 56,000 millones de pesos. Con esta propuesta y una vez que sea publicada la reforma se repartirán 157,000 millones de pesos. Es decir, un incremento de 100,000 millones de pesos que hoy recibirán los trabajadores producto de las utilidades y ganancias de las empresas. Es cuanto, presidente. Invitamos a… Sí. A Carlos. Perdón. Muchas gracias. Por favor. Muy buenos días a todos. Buenos días, presidente. Una vez más, un honor estar aquí en este recinto y aquí en Palacio Nacional. Yo creo que, como la secretaria ha indicado, este es un acuerdo único y que yo creo nos da un ejemplo de cómo podemos abordar muchos de los problemas de nuestro país. A mí no me cabe duda que, como también el presidente ha dicho en reiteradas ocasiones, el diálogo
el debate, la información, el tener la apertura para hablar las cosas, la transparencia, siempre conducen a mejores decisiones. En el caso de toda la discusión alrededor de la subcontratación, creo que es un magnífico ejemplo que demuestra que sí podemos llegar a acuerdos sustanciosos y en beneficio de nuestro país, y en este caso en beneficio de los trabajadores. Como indica la secretaria, tuvimos muchísimas horas dedicadas en mesas, en reuniones, en foros, en reuniones más pequeñas, más grandes, tratando de entender la problemática, tratando de tener la información que se requería, tratando de profundizar en cada punto y con un solo objetivo: que el trabajador se viera beneficiado, que se respetaran los derechos del trabajador y que al mismo tiempo las empresas mexicanas mantuvieran la competitividad, mantuvieran su capacidad de crear empleos y su capacidad de inversión. Todos fuimos escuchados y esto es importantísimo. Todos pusimos nuestros puntos de vista y, como en cualquier negociación, todos cedimos cosas y llevamos cosas en la mesa. Quiero dejar claro que los empresarios siempre han estado en contra y estuvieron en contra desde el primer momento en que empezamos a hablar de este tema, de las empresas que abusan de los sistemas, de este y de cualquier otro. Nosotros estamos en contra de cualquier mexicano, sea empresario o sea individuo o sea cualquier forma en la que actúa, que no cumpla con las leyes, que no entienda la importancia de la solidaridad en nuestro país, que no entienda la responsabilidad social que tenemos todos desde el momento en que tenemos un trabajador, un empleado, una inversión. Al final estamos haciendo uso de los recursos que pertenecen a todos y tenemos nosotros que tener de los beneficios que se obtienen el pago adecuado y el pago comprometido de cada situación que se va realizando y que se va haciendo. Nosotros estamos en contra de las factureras, en contra de las empresas que usan nuestras leyes en beneficio propio y jamás pensando en los demás. Por eso, desde el momento en que empezamos a hablar con la secretaria, y aprovecho para felicitar a la secretaria y a su equipo, creo que hicieron un trabajo espléndido para poder lograr una cosa tan compleja como lograr un acuerdo entre tres partes que todas podrían tener intereses distintos. Desde ese momento, nosotros empezamos a tratar de construir lo que sí se quería hacer. Este es un paso adelante de algo que viene desde que se inicia este gobierno. Hemos estado nosotros tratando de hablar de la dimensión social del empresario y nos hemos puesto objetivos muy claros: mejorar el salario. Y aquí en esta misma sala han estado ustedes presentes y han sido testigos de incrementos importantes que se han logrado en el salario mínimo. Pero no nada más eso, sino que hemos tenido un efecto de tratar de mejorar los salarios buscando, como hemos dicho desde el sector empresarial, lo que le hemos llamado la línea del bienestar de cada familia mexicana. Y seguiremos trabajando en eso. Nos hemos propuesto como segundo gran objetivo, porque definitivamente había que cambiarlo, eran de los problemas, de las manzanas podridas, como yo me he referido a eso, que era el sistema de pensiones de nuestro país. Una idea buena, pésimamente implementada y ejecutada. Hoy tenemos la visión de que todos los trabajadores mexicanos podrán tener una pensión adecuada, digna, con un salario también digno y adecuado, que es comparable con los mejores sistemas de pensiones en el mundo. Con una ventaja adicional: vamos a crear realmente un gran ahorro nacional. Vamos a hacer lo que otros países han logrado, de poder acumular cantidades importantes de los ahorros de los mexicanos que puedan ser utilizadas por nuestro sistema financiero en el financiamiento de grandes proyectos
grandes proyectos que puedan ir transformando a nuestro país. Hoy hemos tenido que empezar con estructuras en donde el financiamiento se tiene que buscar en todos lados, porque en México no tenemos suficiente ahorro. Sin embargo, con esta medida lograremos también tener una estructura que beneficie a nuestro país en todos sentidos. El tema de la subcontratación es el tercer tema que hemos atacado en relación con nuestros trabajadores. El tema, como ya he estado explicando, lo arrancamos viendo de que esta figura que se usa internacionalmente pudiera adaptarse adecuadamente a nuestras leyes, y lo hemos conseguido. Vamos a ser un país competitivo. La subcontratación especializada, que es la figura importante de la subcontratación, se va a permitir en nuestro país. Vamos a evitar cualquier figura en donde se trate de engañar al trabajador y engañar al fisco y engañar al Infonavit y engañar al Seguro Social con figuras que se disfrazan, otra vez, lo que en las leyes podemos hacer adecuadamente. Vamos a evitarlo, pero al mismo tiempo vamos a decir que la subcontratación especializada, la que tiene una razón, la que crea productividad, en la que el trabajador definitivamente tiene también el respeto a sus derechos, se va a proteger. Vamos a permitir, de acuerdo a lo que los legisladores nos entregaron hace unos días ya como ley, la subcontratación que permite los servicios compartidos, figuras modernas que pueden hacer que las compañías mantengan su productividad. Y vamos, por último, a solucionar un problema que tenía decenas de años en nuestro país, que era el reparto de utilidades. Cómo hacer que una de las cosas más importantes que nuestros trabajadores habían ganado desde hace muchísimo tiempo se salvaguardara, se protegiera, pero se aplicara correctamente. Aquí nos acaba de demostrar la secretaria con cifras, con datos, la importancia que tiene para el trabajador esta nueva figura en donde se le protege su reparto de utilidades. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con esto. Creo que es una figura que ordena una de las grandes prestaciones que tiene nuestra ley laboral y que de alguna manera protege también y evita las distorsiones de cualquier empresa que sea intensiva en capital y que pueda de alguna manera sostener un reparto justo, digno, bien medido y donde no haya disfraz absolutamente de nada. Volvemos a hablar de transparencia.